En este tutorial vamos a aprender a hacer una capa con cinturón. Una vez que tenemos el patrón impreso en papel, vamos a recortar por la línea de la talla que queremos hacer. Son patrones terminados, llevan costuras a 1 centímetro. Lo primero que vamos a hacer es doblar el tejido con el derecho hacia el interior. Y vamos a cortar primeramente la espalda. Fijaros que la colocamos justo en la doble de la tela, la sujetamos con alfileres y la recortamos alrededor. Ahora en el otro lado hacemos lo mismo con el delantero. Lo doblamos con el derecho hacia el interior y colocamos en el filo del tejido el delantero de la capa y la recortamos alrededor. A la parte del delantero le hacemos también la abertura de la cremallera hasta la altura del piquete. Esto mismo que hemos hecho antes lo vamos a hacer con el tejido de cuadros que está en el interior. Colocamos en el doble de la tela la espalda, como veis, fijaros en los cuadros que hay que casarlos, es importante. Y ahora en el otro lado vamos a colocar el delantero y le colocamos a la misma altura del cuadro que hemos colocado la espalda, para que cuando cosamos el costado de la capa nos coincidan los cuadros, ¿vale? Sujetamos también con alfileres. Y ahora vamos a continuar también cortando la parte de arriba, la pieza número 3, que es el canesú del delantero en este caso. Recortamos alrededor al filo del patrón. Y continuamos con la capa del delantero también. Ahora cortamos también el cinturón que lleva, que sería la pieza número 5, la colocamos también en el doblez. La sujetamos con alfileres el cinturón y le cortamos alrededor. Y ya por último vamos a cortar también la pieza del canesú de la espalda, que en este caso también va al bies como la del delantero, y le colocamos en la doblez. Nos fijamos también en el cuadro que nos coincida con el canesú del delantero y una vez sujeto con alfileres le recortamos alrededor. Le abrimos la abertura también del género de cuadros para la cremallera y ahora ya vamos a coser. Cogemos el tejido de paño, que en este caso es el exterior, y colocamos derecho y espalda juntos, con el derecho hacia el interior, para unir los laterales de la capa. Lo mismo vamos a hacer con el tejido interior, que es el de cuadros. Colocamos delantero y espalda con el derecho hacia el interior también. Y las piezas que lleva de adorno, la parte de arriba, que es un pequeño canesú, igual le colocamos con el derecho hacia el interior. Comenzamos a coser por la parte de abajo de la capa a 1 centímetro de costura y cosemos primero un lado y luego cosemos el otro lado de la capa. Esto mismo lo vamos a hacer con el tejido interior o de cuadros. En este caso vamos teniendo cuidado para que el cuadro vaya coincidiendo. Vais estirando un poco del tejido de abajo para que cuando pase la máquina por arriba coincida el cuadro del de arriba y el de abajo. Cosemos también el otro lado de la capa del tejido interior. Y ahora continuamos con los canesús que lleva la parte de arriba. Cosemos un lado y luego el otro lado. Con cuidado de que os case el cuadro, que luego una vez que está puesto queda mejor. Y ahora vamos a hacer el cinturón también. Le doblamos a la mitad, como veis, y comenzamos a coser por un extremo. Y lo cosemos todo a lo largo, a 1 centímetro de costura. Fijaros, cosemos hasta el final. Procurar también dejar un hueco para darle la vuelta. Y ahora cortamos las esquinas, como veis, y con la tijera o con algo que tenga punta comenzamos a darle la vuelta. Metemos por un extremo la tijera y le vamos a la mitad. Tenéis que dejar un hueco cuando vayáis cosiendo. Sacamos las esquinas
y tiramos. Y con el otro lado del cinturón hacemos lo mismo. Le sacamos hacia el otro lado. Y ahora le tenemos que planchar muy bien para luego colocarlo en la capa. Ahora vamos a colocar encima del tejido exterior de paño el tejido de cuadros que hemos hecho en Cannesum como un adorno. Lo que vamos a hacer es doblarle con la plancha 1 centímetro todo alrededor a esta pieza, fijaros, y luego lo vamos a colocar encima. Hacemos coincidir bien la costura del paño con la del cuadro y la vamos a ir colocando alrededor, veis, con un alfiler y doblando al mismo tiempo el centímetro de costura. Lo asentáis así con la mano, que coincida el largo bien en el corte para que luego quede bonito, y lo vamos colocando alrededor, como veis en el vídeo, con los alfileres. Si os resulta más fácil hilvanarlo, pues podéis hilvanarlo también. Así os tiene que quedar, ¿vale? Y ahora ya pues le vamos a ir cosiendo con un pespunte al filo, fijaros, así alrededor de la capa. Como lo hemos planchado anteriormente, se cose bien. Vamos asentándolo bien con la mano para que no haga bolsas y estirando siempre un poco del tejido de abajo. Y lo cosemos hasta el final. Procurar que quede a la misma altura un lado del corte y el otro. Ahora vamos a continuar poniendo la cremallera y fijaros, en la parte de abajo, donde hemos terminado con el corte, tenemos que hacer 2 cortecitos en diagonal, como de medio centímetro, para colocar la cremallera. Fijaros, os tiene que quedar ese piquito abajo. ¿Veis cómo está? Pues así se lo tenemos que dejar para colocar la cremallera. Ahora la ponemos así encima y la volcamos. Fijaros, encarando derecho de cremallera con el género. Y vamos a coser primero un lado. Colocaros una patilla de solo un lado, porque estas cremalleras son muy gruesas. Y la cosemos de arriba hasta abajo de la abertura. De la parte de abajo del género tenéis que coser como medio centímetro nada más. O sea, no coséis 1 centímetro porque le hemos dado un piquetito a cada lado de medio nada más. Fijaros, ¿veis? Os queda una costura pequeñita. La volcamos hacia el revés, devolvemos hacia el revés para que la coséis más fácilmente. Igual a la cremallera para cuando cerremos también arriba queden iguales. Y ahora cosemos, ¿veis? Por el revés, el otro lado de la cremallera, empezando por la parte de abajo. Fijaros, igual, nos aproximamos todo lo que podamos a los dientes de la cremallera y medimos en la parte de arriba que quede igual. Pero cuando cerremos arriba no quede descompensada. Y cosemos ahora el otro lado de la cremallera. Si os molesta el cursor, le bajáis para abajo. Y ahora ya por la parte del revés, se puede decir, vamos a rematar el piquito que hemos dejado, que hemos cortado anteriormente. Fijaros, así por hacia afuera le sacamos. Y ahora en recto le cosemos. Con mucho cuidado de que no se os rompa la aguja, porque los dientes son gruesos, tenéis que hacerlo muy despacito, clavando lentamente. Le dais la vuelta y miráis que os haya quedado bien la cremallera. Así os tiene que quedar. Y ya la planchamos. Cortamos el trozo que sobre de cremallera. Y también le vamos a poner una ligueta. Fijaros alrededor del escote o una tira de 1 centímetro de entretela alrededor para que no se deforme el escote, ¿vale? Ahora encaramos derecho de paño con el derecho de cuadros. Fijaros, lo ponemos así una dentro de la otra. Y vamos a coser alrededor del escote para rematarlo. Las costuras siempre bien planchadas y también le damos los piquetes que hemos hecho en el paño para luego rematar la cremallera. Comenzamos a coser por la parte de arriba del escote. Fijaros, y vamos cosiendo por la parte del tejido interior. Y vamos a ir uniendo las 2 piezas alrededor. Hacemos coincidir la costura de los costados, del hombro. Y vamos cosiendo alrededor el género del paño y la viela.
Fijaros que la cremallera tenéis que levantarla un poco también para pillarla. Y ahora vamos a rematar, fijaros, el tejido interior a la cremallera. Empezamos por la parte de arriba y cosemos todo lo que podamos próximo a los dientes. También tenemos que hacer los piquetitos que hemos hecho en el paño. Y cosemos hasta abajo, fijaros. Y ahora hacia el otro lado, ya hemos hecho un lado, volcamos hacia el otro lado. Igual, desde la parte de arriba hasta abajo cosemos el trocito de cremallera. ¿Veis? Así como os tiene que quedar. Y ahora por último terminamos de rematar el trocito de esquina que hemos cortado también. Y ya nos queda rematada la cremallera por los dos lados. Le cortamos el tejido sobrante de la esquina de la parte de arriba del escote y le vamos a dar unos cortes alrededor, fijaros, del escote. Para que cuando le demos la vuelta hacia el derecho nos haga bien toda la curva del escote. Le dais la vuelta hacia el derecho y ahora la tenemos que planchar también muy bien planchada todo alrededor de la parte del escote. ¿Veis cómo se tiene que dar? Ya una vez que está planchado todo y la cremallera por el interior rematada. Ahora vamos a rematar el bajo. Fijaros, encaramos derecho con derecho a la altura de la costura del costado y la giramos. Y ahora ya vamos a coser el bajo todo alrededor, uniendo las dos partes, la de cuadros y el paño marrón. Comenzamos a coser por la parte del paño, fijaros, a la altura de la costura, que os coincidan las costuras, y vamos cosiendo todo alrededor a 1 centímetro la parte del bajo. Cuando llegamos al final, rematamos y ya le damos una vuelta por el derecho. En este caso yo he descosido un trozo del lateral del tejido interior y por ahí le estoy dando la vuelta todo alrededor a la capa. Fijaros, ya tenemos la capa dada la vuelta y ahora planchamos toda la capa bien por la parte de abajo, o sea que quede bien aplastadito todo. Y ya por último terminamos de coser la abertura que hemos dejado para darle la vuelta por la parte del tejido interior. Ahora le vamos a hacer los ojales por donde pasa el cinturón. Fijaros que el patrón lleva unas marcas a la altura que solo tenéis que hacer, y si no se lo hemos marcado antes de una vez que hemos cortado la prenda, pues se lo podemos hacer ahora como veis en el vídeo. Colocáis el patrón encima y le marcáis con un jamoncillo o algo el ojal que tenéis que hacer. Marcárselo con jamoncillo porque al ser tan largo es mejor que se lo hagáis recto, entonces queda mejor que se lo marquéis. Y lo hacemos en el delantero y en la espalda hacemos lo mismo. Se lo marcamos con un jamoncillo o un lapicero. Vamos a sujetar también alrededor de los ojales y la capa alrededor también con unos alfileres para que no se nos mueva el tejido de abajo y el de arriba y no haga bolsa. Entonces todo alrededor, la parte que vayáis a hacer el ojal, tanto en el delantero de la capa como en la espalda, le sujetáis con unos alfileres. Y ahora ya le vamos a hacer un ojal normal. Fijaros, hay máquinas que son automáticas, en este caso la mía no, pues lo voy haciendo manualmente. Ahora vamos marcha atrás. Y ya está, rematamos a la parte de arriba. Y así hacemos los 4 ojales. Los abrimos con la tijera, los que llevan el delantero y en la espalda. Fijaros cómo os tiene que dar y en la espalda igual. Y por la parte de atrás, fijaros, le pasamos y le pasamos por el delantero. Y por la espalda igual, le cruzamos atrás y le pasamos por un
un ojal y por otro. Y ahora ya en el delantero pues le atamos con un lacito o un nudo como os guste. Ahora como adorno yo le he puesto también un pompón y en este caso se le ha atado a la cremallera. Le iba a coser al canesú, pero luego he cambiado de opinión y le he puesto atado al cursor de la cremallera, como veis. Para cuando la niña ande pues se mueva y quede más bonito. Le hacéis unos nudos y ya está, y cortamos el hilo que sobra. Ya tenemos nuestra capa hecha. Si te gustan mis vídeos para aprender a hacerte tu ropa y la de tus hijos, suscríbete a mi canal y pon me gusta.